Muchas gracias, mi hermano Hernández. Muy buenas noches, queridos amigos. Alegría de verles después de una semana de actividades. Seguramente ustedes han corrido para poder llegar y les alegro, han sido valientes, han llegado a tiempo. Tenemos un lindo grupo de amigos y hermanos para participar de la tercera noche de El Último Imperio. Les invito a que una vez más inclinemos el rostro para pedir la dirección de Dios. Querido Padre Celestial, qué hermoso es saber que podemos reunirnos libremente esta noche en este lugar para seguir compartiendo tu santa palabra. Dirige el estudio de ella, prepara nuestras mentes para comprenderla y usa nuestros labios para poder transmitirla. En el nombre de Jesús, amén. El tema central de nuestras reuniones, como ustedes bien lo saben, es el último imperio. Y esta noche estaremos estudiando acerca del misterio del último emperador. Vamos a ver de qué se trata y vamos a ver en qué consiste, cuál será este emperador que gobernará el último imperio. En el año de 1913, Albania rompió relaciones con el Imperio Otomano, se independizó del Imperio Otomano. Y ellos, por supuesto, buscaban un nuevo rey, un nuevo líder. Los musulmanes albaneses prefirieron a un primo del emperador otomano que se llamaba Halim Edine. Ellos querían, a pesar de que se habían independizado del Imperio Otomano, pero querían mantener siempre una relación. Así que los musulmanes albaneses dijeron, ok, invitemos al primo del rey para que sea el rey nuestro. Así que le enviaron la invitación para que él pudiese venir a Albania y ser el nuevo rey albanés. Este primo, este hombre llamado Halim Edine, estuvo considerándolo demasiado y dice que no respondía, se tardaba en responder y eso causó cierta preocupación a los albaneses. ¿Por qué será que este hombre, este príncipe, demora en responder tanto? A los pocos días llega un telegrama informando que el príncipe estaba ya en camino a Durazzo, que era la ciudad capital, y que él iba a llegar ya muy pronto a la capital para tomar posesión de su reinado. A los pocos días se ve que en la ciudad de Albania llega una carroza dorada y allí aparece la figura de un hombre, un personaje impotente, luciendo un traje militar con muchas medallas. Así que todos dijeron, aquí llega nuestro nuevo rey. Así que por 5 días la ciudad capital dice que se vistió de fiesta y habían desfiles, habían banquetes, todos celebrando la llegada del nuevo rey. De pronto llega otro telegrama del sultán de Turquía, informando a los albaneses que el rey que ellos habían recibido era un impostor. Ya se imaginan ustedes la sorpresa de la gente. Ellos no lo podían creer y se dieron cuenta que el rey tenía que darle una explicación. ¿Por qué sucede esto? Así que mandaron a buscar inmediatamente al rey. Pero aquel hombre, al darse cuenta que había sido descubierto, ¿qué hizo? Se arrancó, huyó, se fue. Y este caballero, buen mozo, parecido a un príncipe, parecido a un rey, era no más ni menos que Otto Witte, diríamos en español, Witte o White seguramente en inglés. Este caballero Otto
era un actor de circo y era bien parecido y había decidido entonces engañar a la gente. Así que él se había disfrazado, se había hecho pasar por el rey y de esa manera él engañó, él reclamó para él ser el rey, el nuevo rey de Albania, pero era un impostor. La última noche hablamos acerca de el personaje central de la historia de este mundo. Hablamos acerca de Jesús y cómo Él anunció y predijo con exactitud muchas profecías, muchos eventos que a través de las edades se han ido cumpliendo. Eventos que Él anticipó a sus discípulos que sucederían antes que Él estableciera su reino. La revista Time escribió el 6 de diciembre de 1999 por el periodista R. Price, hablando acerca de Jesús, lo siguiente: la figura más poderosa, no solo en estos 2 milenios, pero en toda la historia humana, ¿ha sido quién? Ha sido nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya comienza a haber de parte del ser humano algunas declaraciones en relación a Jesús. Recuerden ustedes que se han escrito también algunas películas, se han escrito algunas novelas. Recuerden ustedes la famosa ópera musical Jesucristo Superestrella, hablando acerca de Jesús como un personaje especial. También el controvertido libro o novela de ficción El Código de Da Vinci de Dan Brown aparece hablando acerca de Jesús. Pero si ustedes han leído esta obra o este libro, se dan cuenta que es un libro que no describe una forma correcta o apropiada a Jesús, que toma ciertos elementos que son más ficción que otra cosa, que están en la mente de Dan Brown y han sido plasmados en esa novela que ha tratado de confundir la mente de muchas personas a través del último tiempo. Pero también se ha descubierto que no es un libro correctamente apropiado. Películas, novelas, óperas de teatro se han escrito representando a este personaje llamado Jesús. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Hace pocos días atrás, en Estados Unidos de Norteamérica, Hollywood también ha sacado una película acerca de la vida de Jesús. Todavía se sigue presentando o hablando acerca de este personaje importante. Pero la pregunta esta noche que formulamos es: ¿quién es realmente Jesús de Nazaret? Nuestra única fuente biográfica sustancial que habla acerca de Jesús en una forma correcta son los 4 evangelios del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hace aproximadamente 2000 años atrás, Jesús reclamó para sí ser llamado el Rey de Israel, un emperador para un vasto imperio, el Rey de Israel. Y Natanael, uno de sus seguidores, justamente hablando acerca de este personaje llamado Jesús, leemos en San Juan 1, 49, 50, que él llamó a Jesús como Rey de Israel. Y dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo: ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Ah, mis queridos, ya un hombre, un seguidor de Jesús, lo reconoció y lo llamó Rey de Israel. También Pilato, gobernador de Judea, representando al gobierno romano, él lo llamó y lo trató como Rey de Israel. Y leemos
que volvió a entrar Pilato en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Otro personaje en el Nuevo Testamento llamando a Jesús rey de los judíos. Y recuerde que Pilato, cuando crucificó a Jesús, mandó a poner un letrero sobre la cruz, sobre la cabeza de Jesús, que decía que, ¿recuerdan? Jesús, rey de los judíos. Jesús, rey de los judíos. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Para un judío aceptar este título de ser llamado rey significaba alguien especial, alguien que provenía de Dios. Y Jesús le dice acá también a Pilato: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Qué estaba sucediendo? Este llamado rey de los judíos estaba también prolongando su reino más allá de lo que eran las fronteras de Israel y lo que eran las fronteras de este mundo. Y Jesús planteó en una forma categórica: mi reino es más allá de este mundo. En otras palabras, Él se estaba presentando como ¿qué? Como Dios, como el Rey del universo. También le dice Pilato: ¿eres tú entonces rey? Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Jesús estaba repitiendo allí lo que ya el profeta Isaías había anticipado unos 500 años antes, hablando acerca de Jesús, de que Jesús también sería el primero, el postrero, y fuera de mí, dice, no hay Dios. En otras palabras, presentándose como Dios. Y el apóstol San Juan, en el libro de Apocalipsis, en la isla de Patmos, ahí también él recibe una visión donde se plantea, donde se presenta a Jesús, el testigo fiel, como el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Otra vez confirmando lo que ya el profeta Isaías había escrito, hablando acerca de Jesús, que sería el primero, el alfa y el omega, la primera y la última letra del alfabeto griego, alfa y omega, representando a Jesús como el principio y el fin. Yo soy el alfa y el omega, dijo Jesús, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Buda, él pretendió también crear una religión que trascendería al mundo entero. Pero Buda está en su tumba. Cristo, a diferencia de Buda, vive, reina, como lo vamos a ver dentro de unos momentos más. Cristo llegó a ser una persona real que vivió aproximadamente 2000 años atrás en la tierra de Palestina. Algunos historiadores no cristianos certifican de esto. Josefo, por ejemplo, era un historiador judío, muy respetado por los judíos de la época y también por los judíos actuales como historiador. Él vivió entre los años 37 después de Cristo al año 97 después de Cristo. Josefo llegó a ser un consejero del general romano Vespasiano, y Vespasiano llegó a ser más tarde emperador de Roma. Algunos documentos arqueológicos
muestran a Josefo como un historiador judío que llegó a tener relevancia, mucha importancia dentro del primer siglo de la era cristiana. Y Josefo escribió acerca de Jesús. Parte de sus libros, parte de la historia que él escribe, considera ahí el nombre de Jesús. Otro de los personajes, otro de los historiadores de la época no cristiano que habla o menciona a Jesús es Tácito o Tacitus en el idioma original. Y él escribió acerca de Cristo, dice, Christus o Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena capital durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Esto no es la Biblia, esto no es ningún evangelio, esto es escrito por este personaje, este historiador, Tácitus, un historiador no cristiano de la época. Pero la pregunta que se hace es, ¿quién realmente era Jesús de Nazaret? ¿Fue Dios? ¿Fue realmente Dios? Para poder nosotros confirmar acerca de eso, tenemos que viajar un poco a Israel. Y esta noche vamos a ver lo que sucedió el año 1947 en Qumran. Qumran, aquí hay unas cuevas. Esta área pertenece a Israel. Y en el año de 1947, un joven beduino de nombre Mohamed Adib, dice que él estaba guiando, estaba cuidando de las cabras de la familia. Y de pronto una de las cabras dice que se salió del grupo y se fue sola y comenzó a subir. Él la siguió y se dio cuenta que esta cabra había entrado a una cueva. Y como él tenía un poco de temor, dice que para tratar de distraer un poco la cabra y sacarla de la cueva para que saliera de nuevo, dice que él tomó una piedra y la lanzó a la cueva para advertir a la cabra y que saliera la cabra. Y cuando él lanzó la piedra, dice que escuchó que como alguna tinaja, algún cofre se quebró. Y eso le atrajo a él atención y dijo, oh, si se quebró algo es porque debe haber allí un tesoro escondido. Así que hace el esfuerzo de subir y cuando llega a la cueva se da cuenta que habían varios jarros allí y además habían varios jarros de barro y también dice que habían unos rollos. Y esto es lo que vio este joven beduino. Así que dice que lo que hace este joven, los toma y va al pueblo de él, y la gente entonces viene, la familia de él, y se los llevan al pueblo. ¿Y qué es lo que hacen? Dice que ellos venden estas potes de barro con monedas y los rollos, lo venden a un comerciante arqueólogo del lugar. Y este comerciante arqueólogo dice que le da $100 por todas esas cosas que él llevaba allí. Más adelante, este arqueólogo, que era por supuesto un negociante, él dice que vende a unos eruditos estos mismos materiales en $500,000 americanos. Y ahora estos rollos, estos manuscritos no tienen precio, son sin precio, tienen un precio incalculable. ¿Por qué? Porque estos rollos que fueron encontrados ahí confirman lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento.
Y esas monedas que ustedes ven allí son monedas que datan de los primeros 100 años después de Cristo. Estas monedas fueron usadas los primeros 100 años después de Cristo. Así que cuando los eruditos comenzaron a ver estos rollos, estos pergaminos, se dieron cuenta que la escritura de ellos databa del primer siglo después de Cristo. Y se dan cuenta que contenían escritos del Antiguo Testamento de las Sagradas Escrituras. Los originales más antiguos, los manuscritos más antiguos que se tenían hasta esa fecha, eran aproximadamente del año 600 después de Cristo. Eso significaba que lo que estaban ahora descubriendo eran que los más antiguos conocidos hasta ese momento. No eran realmente los originales, pero sí eran los que estaban más cercanos a lo original. Recuerden ustedes que los autores de la Biblia, inspirados por Dios, también dictaban a otros, y los escribas anotaron en estos papiros, en estos rollos, lo que se ha conocido como los manuscritos más antiguos de la Biblia, donde se encuentran casi libros completos, como el libro de Isaías, que nos habla acerca de ¿quién? De Jesús. Así que estos manuscritos se convierten en los manuscritos bíblicos más antiguos que se conocen, que hablan acerca de Jesús de Nazaret. Queridos amigos, podemos ver nosotros que la Biblia, la palabra de Dios, es una fuente segura a la cual nosotros debemos acercarnos. La Biblia, como dije ya, representa lo que han sido las traducciones antiguas basadas en los originales, que nos hablan acerca del personaje central de la historia, Cristo Jesús. Y de allí la relevancia e importancia de estos manuscritos encontrados el año de 1949 en las cuevas de Qumran, allá en Israel. Manuscritos preservados correctamente. Algunas personas piensan que es difícil preservar manuscritos de año a año. Y algunos aplican ahí ese misterioso concepto chino de que si hay 40 personas en una habitación y yo le paso un cuento a una persona y esa persona se la transmite a esas 40 personas en ese mismo cuarto, ¿cómo termina esa historia? Bien distorsionada. Pero la sorpresa de los eruditos bíblicos es que al ver, acotejar estos manuscritos encontrados en Qumran con la Biblia, se dan cuenta que no hay prácticamente cambios. Eso da a entender que Dios se encargó ¿de qué? De preservar la Escritura muy cerca, muy apegada a los originales. O sea que a pesar de que pasaron de traducciones en traducciones, el documento llamado Biblia que tenemos nosotros hoy en día es un documento muy, muy, muy cercano a su original. No ha habido esos cambios que pudiesen decir la historia está distorsionada. Y prueba de ello es que los manuscritos encontrados en Qumran con la Biblia que tenemos hoy en día son muy, muy, muy cercanos y que dan evidencia que la Biblia está escrita o ha sido traducida en una forma precisa y correcta. ¿No acaso eso es una buena noticia para nosotros hoy en día? ¿No acaso eso nos debe llenar de satisfacción y sentir confianza en que lo que la palabra de Dios dice acerca de Jesús realmente es algo especial y maravilloso? La Biblia entonces
no ha cambiado básicamente. La Biblia revela a Cristo Jesús. La Biblia nos presenta a Jesús como el personaje central de la historia. Recuerden ustedes que el libro de Apocalipsis nos plantea el Cordero de Dios y nos plantea que la Escritura es la revelación no más ni menos que de Jesucristo. El doctor James Strange de la Universidad de Florida dice que él ha examinado en posibilidades o probabilidades todas las predicciones que la Biblia aparecen acerca del Mesías. En la Biblia, especialmente hablando del Antiguo Testamento, hay 48 predicciones que se hacen acerca del Mesías. Y este personaje, este doctor de la Universidad de Florida, dice que él ha examinado las diferentes posibilidades y ha llegado a la conclusión, dice que de una sobre 1 con 38 ceros son las probabilidades de que eso sea algo que realmente sucedió. De acuerdo a sus estudios, menciona que de las 48 diferentes profecías del Mesías, hay una posibilidad entre 1 elevado a 38 ceros de que eso pudiese haberse realizado. Y él lo compara, si nosotros aplicamos para entenderlo mejor, imagínense que tomamos una moneda y la pintamos de color rojo, una moneda de $2, y la pintamos de color rojo. Y si llenamos todo el mapa de Australia de monedas de $2 y la llenamos más o menos, ¿verdad?, a la altura de medio metro de alto, eso sería y como la posibilidad de que esto pudiese ser correcto. ¿Entendieron? Si ponemos una moneda de $2 pintada de rojo y la ponemos en medio de monedas de $2 y cubrimos el mapa de Australia de medio metro de alto, esa sería la posibilidad de que en las estadísticas humanas pudiese cumplirse una profecía como la planteada por el profeta o los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Mis queridos, la Escritura presenta con una predicción matemática lo que iba a suceder con Jesús. Y sucedió. La Biblia habla acerca de su lugar de nacimiento, partiendo del lugar de nacimiento de Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús nacería ¿dónde? En Belén de Judea. 700 años antes de que Jesús naciera, la Biblia predijo a través del profeta Miqueas que Jesús nacería en Belén de Judea. Y dice la Escritura, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ya se hablaba acerca de Jesús que nacería en Belén. Sus padres serían José y María. Nosotros conocemos cómo ellos recibieron la indicación para poder salir del lugar donde ellos vivían. José y María vivían en Nazaret, que era al norte de Jerusalén. Jerusalén está aquí abajo. Y Belén está al sur, cerca de Jerusalén. Y entre Nazaret y Jerusalén, ¿saben cuántos kilómetros hay? ¿Alguien tiene un guess? ¿Alguien se atreve a adivinar? 130 kilómetros. 130 kilómetros habían entre Nazaret y Belén.
Esa era la distancia que ellos tenían que caminar. Imagínense ustedes, hay, de acuerdo a la Escritura, María estaba ¿cómo? Estaba esperando, estaba embarazada, pregnant. Imagínense a una mujer caminando en burro con su esposo, cabalgando en burro con su esposo, 130 kilómetros para cumplir, ¿qué cosa? Un edicto. Recuerden ustedes que se dio un decreto por el emperador César Augusto, que todas las personas que formaban parte del imperio tenían que volver a sus lugares de origen, con el propósito de hacer un censo y también relacionado a los impuestos. Así que tenían que viajar todos a su lugar de origen. Es por eso que María y José viajaron desde Nazaret hasta Belén. ¿Creen ustedes que una mujer normal, ya a punto de dar a luz, en su 9º mes de embarazo, podía hacer ese recorrido en una forma normal? ¿No creen ustedes entonces que ahí está la mano de Dios para cumplir la profecía bíblica? Dios preparando todo, dirigiendo aún la mente de los hombres para que ellos precisamente sean los que cumplan lo que la profecía decía acerca del nacimiento de Jesús. María estaba y José en Nazaret. 130 kilómetros al sur estaba la ciudad de Belén. Y decía el profeta Miqueas que en Belén de Judea tendría que nacer el Hijo de Dios, tendría que nacer Jesús. Y mis hermanos, no hay duda que Dios estaba dirigiendo todo. No hay duda que Dios estaba en control de lo que iba a pasar con el Hijo que estaba procreándose en el vientre de María. En San Mateo capítulo 2 se nos presenta que Jesús es uno con Dios desde la eternidad. O sea que Jesús no era un ser humano común y corriente, no era un niño normal. Era no más ni menos que un ser que era desde la eternidad, que era Dios, que estaba adoptando la naturaleza humana. Jesús llegó a convertirse en uno igual que nosotros, siendo Dios, llegó a ser encarnado. Y la profecía de Miqueas lo demuestra, que él nacería entonces en Belén. Y el profeta Isaías también dijo unos 500, 700 años antes: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emmanuel, que significa que Dios con nosotros. Y fue en este lugar que ahora se le conoce como la Iglesia de la Anunciación, donde se cree que estaba el pesebre en Belén, donde nació el Señor Jesús. Desde Nazaret, Jesús viajó entonces a este lugar para que él pudiese nacer. En San Lucas capítulo 1, versículo 35, hablando acerca de cómo sería esto del nacimiento del Hijo de Dios, Jesús, dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Imagínense alguna de ustedes como mujer, especialmente las jóvenes acá que no son madres. ¿Cómo se sentirían o se hubieran sentido si ustedes reciben la visita del ángel y les dice que de su vientre iba a nacer el Hijo de Dios? Interesante. Dios escoge entonces a una mujer pura, santa, una mujer perfecta, una virgen, para que pudiese llegar a ser la madre del Hijo de Dios. Y el profeta dejó registrado la palabra que el ángel le dijo a María que este niño, este ser, llegaría a ser llamado Emmanuel, que significa Dios
con nosotros. El Hijo de Dios entonces vendría a estar entre nosotros. El poderoso, el Dios todopoderoso, se hizo uno igual que nosotros a través de Jesucristo para convertirse en el personaje central de la historia. Cristo Jesús entonces nació entre los hombres. Aún el hombre, dice David hablando o prediciendo este evento, en el Salmo 41:9 escribió: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Jesús fue profetizado, pero no solamente su nacimiento, sino también David nos habla de que Jesús sería traicionado. Y así como se describe exactamente cómo nacería, dónde nacería Jesús, también 1000 años atrás David habló acerca de lo que sucedería, que alguien de los amigos de Jesús, de los cercanos a él, lo iba a traicionar. Y conocemos nosotros también lo que pasó. El profeta Zacarías escribió anticipándose también a esta traición de Jesús lo siguiente: y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Cómo llegó a saberse esto? ¿Cómo se llegó a saber esto 700 años o 500 años antes de que sucediera? De que Jesús iba a ser traicionado. Se iba a pagar por él 30 piezas de plata. Es interesante poder recordar acerca de este evento que también nos describe acerca de lo que sucedería con Jesús. ¿Alguien puede predecir cuánto costará 1 kilo de pan el próximo año? ¿Alguien puede predecir cuánto va a costar la benzina o la gasolina en 6 meses más? Lo único que sabemos exactamente, lo único que sabemos es que va a subir, pero no sabemos a cuánto. No podemos decir el precio exacto. Pero imagínense, 700 años antes, el profeta Zacarías había escrito que Jesús iba a ser vendido por 30 piezas de plata. ¿Cómo ellos llegaron a saber esto? Imagínense saber o hablar también de monedas de plata. ¿Cómo saber que en esa época las monedas iban a ser de plata? Cuando la historia o la arqueología ha descubierto que las civilizaciones han tenido diferentes tipos de monedas, de diferentes materiales, pero con exactitud se predice que Jesús sería vendido, sería traicionado por 30 piezas de plata. ¿No es eso algo tan especial que nos hace recordar como hijas e hijas de Dios que la Biblia es la revelación de Jesucristo? Que el personaje central de la Biblia es Jesucristo y que lo que la Biblia dice es exacto, que lo que se ha predicho acerca de Jesús que sucedería, sucedió. Por lo tanto, se va a cumplir también lo que falta por cumplirse en el Nuevo Testamento. 30 piezas de plata fueron dadas a Judas, un amigo de Jesús, alguien que era seguidor de Jesús, de su grupo cercano, y él entonces lo traicionó. Y Tomé, sigue diciendo el profeta Zacarías, hablando acerca de esto, prediciendo este evento. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Mire, esto fue escrito unos 700 años antes. Y lo que sucedió, ¿qué pasó con Judas? Judas, cuando se dio cuenta que había traicionado a su maestro, dice que él corrió, que él volvió otra vez a donde estaban los líderes religiosos,
a los cuales él les había vendido a su maestro por 30 piezas de plata. Y dice que él fue y les arrojó esas monedas de vuelta. La profecía se cumplió precisamente. Dice, la cantidad por la que Cristo fue entregado, ¿cuánto fue? 30 piezas de plata. ¿Dónde el dinero fue llevado? ¿Dónde corrió Judas? ¿Dónde estaban los líderes religiosos de la época? En el templo. Y fue al templo y ahí les lanzó las monedas. ¿Y cómo se utilizó el dinero? Recuerden ustedes, ¿qué hicieron los líderes religiosos con ese dinero? Compraron una tierra que se convirtió en cementerio para que ahí fuesen enterrados los extranjeros. Se cumple lo que la Biblia decía, que se usaría ese dinero para comprar también un campo, el campo del alfarero. ¿Para qué? Para que se convirtiera en cementerio de extranjeros. Todo eso fue predicho 500 años antes y mucho más en relación con el Señor, y se cumplió exactamente en la vida de Jesús. Mi querido, la pregunta ¿es Jesús realmente el Señor? ¿Es Jehová Dios Todopoderoso? También el Antiguo Testamento, la Biblia, habla acerca del método de morir que se iba a usar para la muerte de Jesús. Ya vimos que fue anticipado dónde nacería, cómo nacería y qué situaciones se iban a dar en relación a su nacimiento. Vimos ya también lo que fue predicho acerca de la traición que tendría Jesús por parte de uno de sus cercanos llamado Judas. Pero también la Biblia, el Antiguo Testamento, predijo acerca del método de tortura de Jesús. El profeta Isaías escribió acerca de Jesús, el Cordero de Dios. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. ¿Qué estaba haciendo el profeta Isaías? Anticipando lo que iba a suceder con Jehová. Dios iba a ser encarnado, y el profeta Isaías advertía que Jesús, el Dios Todopoderoso, llegaría también a sufrir en carne propia las consecuencias del castigo para la salvación de la humanidad. Y recordamos entonces que 2 veces Pilato ordenó que Jesús fuera ¿qué? Latigado. Recibió escupidas, recibió latigazos, fue castigado, fue torturado en una muerte cruel, en una muerte de cruz, una muerte que estaba preparada solamente para los más criminales, una muerte que los romanos habían decidido usar para aquellos que realmente no tenían derecho a vivir. Eran los criminales más horrendos en el imperio. Ellos eran los que morían en una muerte de cruz. Y la Biblia anticipaba que Jesús sería también crucificado. El salmista David en el Salmo 22:16 predijo que las manos y los pies de Jesús serían ¿qué? Horadados. O sea, el Señor moriría atravesado por clavos en sus manos y en sus pies. Él fue traspasado. Él fue torturado básicamente en una cruz, y todo lo hizo por amor a ti y por amor a mí. La crucifixión fue practicada desde el año 150 antes de Cristo hasta el año 320 después de Cristo. Y como dije, ya era una muerte cruel, una muerte ignominiosa, y allí Jesús murió. Isaías capítulo 53 nos dice que como cordero fue llevado al matadero. Delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca.
Jesús murió por ti y por mí, dio su vida por rescate nuestro. Pero la Biblia no solamente habla de la muerte de Jesús, también predijo con exactitud lo que sucedería en la resurrección de Cristo. La Biblia predijo que Jesús resucitaría. El salmista David en el Salmo 16, versículo 10, escribió: porque no dejarás mi alma en la tumba, en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué estaba anunciando el rey David? Que Jesús, el Cordero de Dios, también iba a ser sepultado, pero que su alma no sería dejada ahí en el sepulcro, que iba a resucitar. Y todos nosotros sabemos que fue así. También el profeta Isaías escribió: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Jesús, a través de su resurrección, se convirtió en nuestro Salvador, aseguró la salvación para nosotros, y por eso existe la tumba vacía. Jesús dejó el primer día de la semana, después de haber descansado el sábado en la tumba, conforme al mandamiento. Él resucitó temprano por la mañana, el primer día de la semana, y dejó la tumba vacía, y de esa manera Él confirmó lo que se había dicho acerca de que Él resucitaría, de que el Señor dejaría la tumba vacía, que ahora vive. Y esas palabras que aparecen registradas acá en la piedra son de un significado muy valioso. Jesús, el Señor, ha resucitado. Él vive, Él reina, y Él vendrá muy pronto para rescatarnos. Mis queridos amigos, hoy en día tú y yo tenemos la oportunidad de tomar una decisión en relación a qué haremos con Jesucristo, qué haremos con Jesús de Nazaret. Si las evidencias bíblicas certifican o confirman que es un personaje real, que vivió 2000 años atrás, que nació en el lugar preciso, que fue traicionado, que murió conforme estaba establecido, como cordero fue llevado al matadero, y que resucitó, dejó la tumba vacía, y que está vivo. Ahora tú y yo tenemos que tomar una decisión frente a las siguientes promesas que vamos a ver a continuación. El profeta Isaías escribe en su libro, en el capítulo 44, versículo 6, Jesús, hablando de Jesús: yo soy el primero y el último. Un título que hemos visto en el Antiguo Testamento, que pertenece a Jehová, el Dios Todopoderoso. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, confirma el apóstol Juan en Apocalipsis 1. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí, ¿cómo estoy? Vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mi querido amigo, aquí hay una promesa especial. Jesús vive porque tiene un plan especial. Dice que Él tiene las llaves de la muerte y del sepulcro, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo quiere darnos vida eterna. Él no quiere que nuestra vida tenga un término aquí nomás en esta tierra. 50, 70, 80, 100 años. Aquí hay una dama que ya lleva 102 años, Chepita, aquí al frente, 102 años. Y no sé cuántos años más el Señor le va a dar. Pero Dios no le quiere dar solamente esos años a Chepita. Él quiere darle, ¿qué? Vida eterna. Y lo quiere hacer contigo también. Lo quiere hacer conmigo. Para eso Él vino. Para eso Él murió. Para eso Él resucitó. Para eso Él está en los cielos. Para darnos vida eterna. Y Jesús nos dice a través de Juan: estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis, ¿qué cosa? Vida eterna, porque al fin y al cabo eso es lo que Jesús quiere. Todo esto tiene un objetivo, todo esto tiene una razón: vivir en su reino por siempre.
ese reino que Dios nos ha dado para tener vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso es importante, mis queridos amigos, tener a Jesús. Y por eso es importante conocer de Jesús. Jesús, quien dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él quiere morar contigo. Él quiere estar con nosotros hoy en día. Y el Señor nos dice: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Una promesa muy importante que encontramos en Juan 14:14. Querido amigo, es tiempo de que tomemos una decisión por Cristo. Jesús nos sigue diciendo: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced entonces ¿en qué? En mi amor. El Señor nos ama tanto que Él quiere también que permanezcamos en su amor, para que sepamos que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. El pecado nos ha separado de Dios, pero Cristo Jesús vino para darnos acceso nuevamente al Padre y perdonar nuestros pecados. Él dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús no es ningún impostor. Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Jesús dio su vida por ti y por mí. Él murió, pero Él resucitó. No como otros líderes religiosos que el mundo clama, que vivieron, hicieron cosas buenas, pero están muertos. Jesús vive, Jesús reina, y Él quiere darte vida eterna. Y por eso Él te hace una invitación en esta noche. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. ¿Cuál va a ser tu respuesta a Jesús? Él quiere morar en tu corazón. El emperador Jesús, el emperador del último imperio, Él quiere liberarte. Él puede liberarte. Y esta noche Él quiere liberarte de ciertas cosas que muchas veces nos están afectando. Él quiere liberarte de las cadenas de culpa. Si en tu mente sientes intranquilidad, si en tu mente te sientes culpable por haber hecho algo, has ofendido a alguien y te sientes culpable, Jesús quiere liberarte de la culpa. Jesús quiere liberarte de las trabas de la inmoralidad. Si estás luchando con la inmoralidad, si estás luchando por ser fiel con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, si estás luchando con algo que te atrae mucho de la sexualidad mal usada por el enemigo, o la pornografía, o algo que sabemos que es inmoral, el Señor puede liberarte. El Señor puede liberarte también del cautiverio del materialismo. Si estás más preocupado por las cosas materiales o seculares de este mundo, si estás preocupado más por el dinero, por amasar dinero para tener bienes materiales, el Señor puede liberarte de eso, porque ¿de qué sirve granjear todo en este mundo y perder al fin tu alma? El Señor quiere también liberarte de la esclavitud del alcohol y las drogas. Si estás luchando con esos malos hábitos, si estás luchando con estos vicios que te tienen atado y no puedes salir, el Señor está dispuesto a liberarte esta noche. Y también el Señor quiere liberarte de tu mal carácter. A veces tu ira te traiciona. A veces te sientes una persona violenta, que no puedes recibir alguna palabra de otra persona porque te molesta o te pones de una forma violenta. El Señor quiere también transformar tu carácter a través del Espíritu Santo. Él puede liberarte y quiere hacerlo esta noche. David Berkowitz, se cuenta la historia de este personaje, que en el año de 1970 él llegó a convertirse en un terror en la ciudad de Nueva York. Y él dice que a una mujer que estaba en el parking, en su auto estacionado,
dice que él llegó donde ella, le puso la pistola y le disparó y la mató. Y no solamente él mató a esta dama, sino dice también que en su camino de huida él mató a 6 mujeres más. Y nadie sabía, horrorizados, cuál sería la próxima persona. Todo el mundo vivía con temor porque pudiesen considerarse que sería la siguiente persona en ser aniquilada por este personaje. La ciudad de Nueva York vivió al filo de la navaja. Finalmente la policía lo atrapó y lo llevó detenido. Y descubrieron que este personaje, David Berkowitz, había sido motivado o había sido inspirado por una persona que practicaba ocultismo o espiritismo para que hiciera estas cosas. Y él sentía que eso lo había motivado, eso lo había llevado a causar muerte a esta dama, a estas mujeres. Y eso era lo que él planteaba como la razón de lo que hizo. Mientras estaba en la prisión, un amigo prisionero que estaba allí trató repetidamente de hablarle de Jesús. Y mientras estaba en prisión, David Berkowitz comenzó a leer la Biblia. Y la Biblia, a medida que iba siendo leída por este personaje, comenzó a hacer una transformación. Y el amor de Cristo cambió su corazón. Y ahora David es un personaje modelo en la prisión. Él ya no anda persiguiendo a la gente para hacerle daño. Se le dieron 300 años de cárcel. Por lo tanto, no iba a salir nunca más de la prisión. Pero ahora la vida de David en la prisión fue transformada por el amor de Jesús. Si la vida de un criminal como este hombre puede ser transformada, hoy para ti, para mí también, que a lo mejor no hemos hecho cosas tan grandes o hemos llegado al extremo de este personaje, tenemos esperanza. Hay esperanza para ti y para mí. Esta noche yo quiero hacerte una invitación. ¿Te gustaría a ti aceptar a Jesús o reafirmar tu compromiso con Jesús para que Él sea el personaje central de tu vida? Yo voy a invitar a algunas personas para que repartan unos papelitos. A cada uno de ustedes le entregue un papelito. Y si es en tu corazón llenarlo, ahí hay 3 cosas que aparecen. Dice en primer lugar, yo quiero arrepentirme por mis pecados. Acepto a Jesús como mi Salvador personal, como maestro de mi vida. Y creo en Él. Y ahora en adelante decido tener vida eterna en Él. Está en inglés, pero ya se los he mencionado en español. El número 2 dice, yo ya he aceptado a Jesús como mi Salvador personal, pero yo quiero conocerlo mucho mejor a Él y quiero reconsagrarme a Él. Y el tercer punto dice, yo quiero una copia del libro El Camino a Cristo. Si tú quieres tener una copia del libro Camino a Cristo, márcalo también, ya sea para ti o para regalárselo a algún amigo que está pasando en este momento un momento difícil y necesita del amor de Jesús. Te invito entonces a que llenes rápidamente el papelito. Si necesitan lápices, ahí hay lápices. Por favor, en la mesa tenemos unos lápices, si pueden pasarle a algún hermano que necesita. Repito las 3 cosas que aparecen ahí. Número 1, quiero arrepentirme de mis pecados. Acepto a Jesús como mi Salvador y Señor de mi vida. Y creo en Él y deseo tener o prepararme para tener vida eterna. Punto número 2. Ya he aceptado a Jesús como mi Salvador personal y Señor de mi vida, pero quiero conocerle mejor y quiero
afirmar mi compromiso con Él. Marque el número 2. Y número 3, me gustaría tener una copia del libro Camino a Cristo. Si lo quiere en inglés, Steps to Christ, pídalo también en inglés y se lo podremos conseguir en inglés. Marque ahí, ponga su nombre, ponga la dirección, el teléfono, el email y nosotros le vamos a traer el libro y vamos a estar orando por usted. Vamos a trabajar por esto. Yo quiero tener esos nombres para orar por ustedes y prepararnos para conocer mejor a Jesús. Mi querido amigo, mañana tenemos la próxima reunión. No deje de venir. Recuerda que será a las 6 de la tarde. Antes de retirarnos, me gustaría hacer una oración de consagración. ¿Cuántos queremos reafirmar nuestra fe en Jesús? Amén. El personaje central de la historia. Hoy hemos hablado lo que la Biblia confirma acerca de Jesús. Y por sobre todo que Él quiere darte vida eterna. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias te damos porque la Biblia, la palabra de Dios, es precisa. Y el Antiguo Testamento nos presentó a Jesús. Y el Nuevo Testamento confirmó a Jesús como el Mesías, como el Dios de los cielos y la tierra, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que un día vendrá, porque Él vive, vendrá a buscarnos. Esta noche queremos recibirlo como nuestro Salvador personal. Queremos reafirmar nuestra decisión de conocerle más y mejor y queremos prepararnos para vivir con Él por la eternidad. Bendice a todos los presentes en esta hora. Llévanos con bien a nuestros hogares y permite que mañana regresemos para seguir conociendo más de nuestro Señor Jesús y del reino de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.